Dios y Padre que estás en el cielo. En esta hora nos unimos, oh Dios, con decenas de millones de personas en el mundo, Señor. Y muchos de tus hijos que están pidiendo y clamando, Señor, por este conflicto bélico que se va y se está desarrollando en aquellas regiones, oh Dios. Pedimos, oh Dios amado, que tú pongas ese sentimiento, Señor, de redarguir a Putin, Señor, de hacerle ver las consecuencias, oh Dios, de sus planes bélicos que tiene en contra de este pueblo. Y no solo en contra de ellos, sino tiene en vilo a toda la humanidad, Padre. Señor, te pedimos que tú pongas tu misericordia en ellos, oh Dios. Pero sobre todo pedimos por tu pueblo, por la iglesia que está en Ucrania, por la iglesia que está en Rusia, por la iglesia, oh Dios amado, que está en Bielorrusia, por la iglesia de la frontera, Padre amado, por tus hijos, comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Que los guardes, oh Dios amado, que se cumpla tu palabra en ellos. Caerán 1000 y 10,000, mas a ellos no va a llegar, Señor. Por amor a tu nombre, Señor eterno, guárdalos en tu santo amor, cobíjalos bajo tu abrigo, Padre eterno. Y a los demás, oh Dios amado, que no quieren reconocer tu poderío y tu autoridad, por tu misericordia, Señor, extiende tu misericordia sobre ellos, oh Dios. Y permite, oh Dios amado, dale la oportunidad una vez más, oh Dios, que ese conflicto bélico, Señor, no se lleve a gran escala, Señor, sino que tenga una recapaciten antes, oh Dios, de hacer esta mortandad. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado. Sabemos que está escrito que tiene que suceder, pero será en el tiempo tuyo, será en el tiempo que tú has establecido, Señor, porque tú mereces toda la gloria y la honra. Señor, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, puede tomar su lugar. Y vamos a empezar. Entonces, recuerde que dije de que el estudio iba a ser en tres etapas. Terminamos con la primera en cuanto a los principios de dolores, el juicio que va a pasar la iglesia del Señor. Y ya empezó a pasar el juicio de la iglesia del Señor. Pero en el último párrafo que usted vio, hay un pasaje que está escrito entre paréntesis. ¿Viene el juicio? ¿O por qué viene el juicio de Dios sobre la iglesia? Solo quiero que abra Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, y usted lo sabe perfectamente. ¿Por qué la iglesia entrará en el juicio de Dios? Y quizás hay muchos pasajes, pero en Santiago capítulo 4, el Señor nos deja a nosotros la pauta de por qué es que viene esta situación. Dice el versículo 1 de Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a la iglesia. O sea, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Santiago. Y nos da las pautas. ¿Por qué Dios trae juicio a la iglesia y por qué también trae juicio a las naciones? Ya lo vimos. Pero el versículo 4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y muchos dentro de la iglesia del Señor han dejado las cosas del Señor y están persiguiendo las cosas del mundo. Y han llevado a la iglesia las cosas del mundo. Han traído la música mundana a los púlpitos. Han traído las costumbres mundanas a los púlpitos. Han traído el vestuario mundano al púlpito, con la excusa de que Dios no mira al exterior, sino que el corazón. Y Jesús dice, ¿de dónde salen los malos y los buenos pensamientos? ¿Acaso no son del corazón? ¿Verdad que sí? Entonces dice, el Señor Jesús dice, si limpiar lo de adentro del vaso, también limpia lo de afuera. Pero hay muchas excusas. Y entonces nos volvemos en una enemistad con Dios cuando hacemos las cosas que el mundo hace. Y muchos de nosotros que predicamos y enseñamos la Escritura, no nos atrevemos a decirle a los hermanos, no lo hagan, ¿verdad? Por ejemplo, si un hermano todavía le gusta fumar y pregunta si es pecado fumar, no, pues la Biblia no dice. Sí, es que la Biblia no lo dice. O sea, ¿no se recuerda usted, hermano, hermana, maestro? Gracias, hermano. Predicador y apóstol y evangelista, que la Escritura dice que si se escribiera todo lo que Jesús enseñó y dijo, no cabrían en el mundo entero los libros que se habían de escribir. Entonces ahí debe de estar escrito. Pero esto que quedó aquí escrito, traducido a cuantos idiomas y cuantas traducciones hagan, es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, de acuerdo a como el Espíritu Santo nos haya dejado. Entonces, hermanos, enemigos de Dios cuando nos hacemos amigos del mundo. Y mucha iglesia se ha constituido amigos del mundo. Deja las cosas del Señor por las cosas que están en el mundo. ¿Se imagina usted? Yo antes era muy fanático del fútbol, pero nunca dejé ir a la iglesia por un partido de fútbol. Nunca. Porque aprendí desde pequeño que es mejor estar en la casa del Señor. Bien. Recuerden entonces, hermanos, de que nos quedamos en el pasajes anteriores en cuanto a la resurrección y al arrebatamiento de la iglesia. Y pongámonos entonces en ese sentido, ya estamos en el cielo, ¿verdad? La iglesia ya no está en la tierra. Usted mira, aquí estamos en sí, yo le digo que nos ubiquemos en ese punto. Aquí estamos en la tierra. Y estamos viendo los tambores de guerra y estamos viendo el caballo amarillo otra vez, trayendo la mortandad, trayendo la muerte a la tierra. Pero yo quiero que vaya usted al libro de Mateo nuevamente y empecemos ahí porque ahí está nuestra base de todo el estudio. Y recuerda que estas son palabras del Señor Jesús. Estas no son palabras de nadie más. Es Él el que lo enseña. Y es maravilloso porque Él empieza a enseñarlo cuando Él está en vida en la tierra. O sea, en la vida humana. En la vida que Dios le permitió vivir en el cuerpo humano. Porque Él es eterno. Él dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. El que estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así dice el Señor Jesús. Pero en la vida humana que Él le permitió, el Padre Celestial, vivir sobre la faz de la tierra, Él enseñando ahí, nos da la pauta, y luego después de resucitado, le revela al apóstol Pablo y al apóstol Pedro los acontecimientos que iban a pasar. Y al último que le revela lo que no le reveló a ellos, es a Juan, el amado. Casi 90 años de edad, aquel anciano, le es revelada la palabra del Señor. Pero es algo maravilloso que en su edad avanzada Dios le da fortaleza. Y no está acomodado como usted y yo, no está enfrente de una pantalla de televisión donde está bien sentado. No, él está allá preso, desterrado en la isla de Patmos, sufriendo las averías del imperio
sufriendo lo que el Señor Jesús les dijo a ellos, que iban a sufrir. Bien, Mateo capítulo 24. Vuelvo y repito estas palabras que siempre les he dicho. Porque le digo a usted, hermano, cuando un pastor, un maestro o un hermano lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, está en lo correcto. Los bíblicos dicen, eso no está en lo correcto. Si solamente dice la palabra del Señor, dice así, está en lo correcto. No hay ninguna contradicción. Le aclaro y le digo porque muchas veces dice, no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro que lo creemos. Claro que creemos quién es el Padre, quién es el Espíritu y quién es Jesús. Pero la palabra del Señor, si usted lo lee de esa manera, está en lo correcto. Y si lo lee solamente, abra la Escritura y lo leemos, que es la palabra del Señor, está en lo correcto. No hay ningún problema en ese sentido. Dice la Escritura entonces, en el capítulo 24 de Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas. La segunda venida de él a la tierra y el final de la predicación del Evangelio de la gracia en la iglesia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y luego dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, o sea, se apartarán, la apostasía, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Hasta ahí nos queda. Dice todo lo que lee, para poder entrar a este nuevo estudio. Cuando Jesús habla, en el verso 2, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, se cumplió. Tito, el general Tito del Imperio Romano, entra a Jerusalén y destruye el pueblo, el templo en el cual Jesús enseñaba, y hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Hay una mezquita ahí fundada en ese lugar, y ese es el problema, el pleito que tienen ahorita. ¿Cómo van a reconstruir el templo? Porque los islámicos no quieren que lo construyan ahí, reclaman esa área, y los israelitas la reclaman también. Pero van a hacer la paz y se van a unir, y entonces van a reconstruir el templo ahí en ese lugar. Jesús, la primera profecía se cumple 30 y tantos años después de la muerte de Cristo. Luego en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Le está hablando a los discípulos. En su primera parte se cumplió. La iglesia del Señor nació cuando Cristo Jesús murió, resucitó y fue sentado a la diestra del Padre. Nació la iglesia, pero también está bajo el fundamento de los apóstoles, el derramamiento de la sangre de los apóstoles, de los primeros discípulos, a los cuales se les ha
llamados mártires de la iglesia. No hay ninguno de los discípulos del Señor que no hayan sido asesinados por el imperio romano. No me avergüenza de decirles, es el imperio romano quien hizo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel ya lo había dicho. El imperio romano hizo atrocidades con nuestros primeros hermanos en Cristo Jesús. Recuérdense que mató a Pedro, mató a Juan, mató a todos los asesinó, a todos, a toditos, no quedó ni uno de ellos. Entonces se cumple la palabra en ellos. Pero esta profecía aún tiene que cumplirse para los que se queden después del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús claramente habla acerca de que el anticristo hará guerra contra los santos y los va a vencer. ¿De qué santos habla? Número uno, habla del pueblo de Israel. ¿Por qué le llama santos? Simplemente quiere decir apartados. Apartados para. Y recuérdense que Dios le dio la promesa a Abraham que él iba a ser el padre de muchedumbre de gentes y que iba a apartar a Israel para el pueblo de Dios. Pero también los que se hayan quedado para la gran tribulación, y con todo dolor de mi corazón le digo otra vez, voy a poner de ejemplo a mi hija, a mi hija. Si el Señor viene y somos arrebatados y se queda, ella va a pasar por la gran tribulación. Por las personas que nosotros oramos en este lugar y no se quieren convertir al Señor, nuestra familia que no se quiere convertir al Señor, también van a saber que lo que usted le decía, que iba a haber resurrección de muertos y que iba a haber un rapto, lo va a creer, pero ya too late para ellos. Tienen que entregar su vida, no tienen que dejarse marcar, tienen que morir por la causa del evangelio del reino de Dios. A ellos les va a hacer guerra y los va a vencer. Recuérdense que ya dijimos de que en ese momento van a morir y automáticamente va a estar en la presencia del Señor con cuerpo incorruptible de gloria. No me pregunte cómo, porque yo no lo sé. Eso solamente le pertenece a Dios. Él sabe cómo lo va a hacer. Muchas veces queremos entrar en la mente de Dios, queremos saber lo que Dios piensa. Nadie conoce la mente de Dios. Él hace lo que Él quiere. Por eso le dije cuando empezamos a orar, es cierto de que hay una profecía de Gog y Magog, de Rusia, China e Irán unidos, pero nadie, dice la Escritura, que nadie le puede quitar ni añadir a la palabra profética del Apocalipsis. Será en su tiempo que se cumpla la profecía de Ezequiel 38 y 39, será en el tiempo de Dios, no en el tiempo que quiera un presidente o en el tiempo que quiera una organización. Será el tiempo de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a suceder. Bien. Ahora fíjese, en el verso 15 dice, por tanto, ahora da una señal más completa y segura de lo que va a pasar en la tierra después del rapto de la iglesia. Sí, ay hermano, sí. Yo recuerdo cuando el hermano Marino empezó su ministerio, lo hizo famoso a él una alabanza que se llama La Gran Tribulación. Esa fue la alabanza que lo elevó a él al lado espiritual al cual llegó y todavía se mantiene. Y esa alabanza no pasa de moda. Ahí sigue la alabanza. Y eran los años 70, 76, 80. Y eso sigue todavía. Ahora bien, fíjese bien. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Ahora bien, Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y oye. Ahora ya hay otra situación más clara. Lee y oye. ¿Por qué lee y oye? Porque en los tiempos pasados, hablando de los años 80 para abajo, mucha gente era analfabeta. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Se tenía que poner la huella digital. Hasta el día de hoy se pone. Pero ahora nada más para comprobar sus huellas. Antes no, como no sabía leer y escribir, ponía la huella, confirmando de que era la persona quien estaba haciendo ese trámite. No sabía leer ni escribir. Entonces, pero sí oía. ¿Sí me explico? Hoy en día no. Hoy todo el mundo sabe leer y escribir de una u otra manera, ¿verdad? Pero sabe hacerlo. Y si no, pues lo oye. Eso es maravilloso. Bien, la abominación desoladora. Yo quiero que usted vaya conmigo, poco a poco. Y volvemos otra vez entonces a la Escritura.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3, 8 y 9. Todo esto usted lo va a tener en sus manos muy pronto. Pero yo le voy a pedir con todo mi corazón que usted lo estudie. Si tiene alguna pregunta, usted venga conmigo. ¿Por qué le digo que venga conmigo? Porque a mí se me dio el privilegio de dar estas enseñanzas. Y yo siempre digo, y he aprendido de muchos hermanos y hermanas que predican y enseñan el Evangelio. Yo nunca he dicho, está equivocado, o no sabe nada, o eso no es así. Yo digo, hay que adquirirle conocimiento y añadirle más conocimiento. Y eso es lo que yo hago. Yo no lo entendía de esa manera, pero ahora lo voy comprendiendo de otra manera. Quiere decir entonces de que voy compaginando. Y cada día se aumenta el conocimiento. Y no desecho nada de lo que los hermanos o hermanas hablan en cuanto a estos acontecimientos. Pero a cada uno nos ha sido dada la gracia conforme el Espíritu Santo y conforme Dios quiere. Fíjese, capítulo 2, acuérdese, abominación desoladora. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice la Escritura. Déjeme buscarlo para estar en la misma página. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de cómo habéis aprendido. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ahora habla del día del Señor, está cerca. Juan, cuando da la revelación, cuando Dios le da la revelación del Apocalipsis, dice, yo estaba en el día del Señor. Ese día del Señor no es domingo ni sábado. Ese día del Señor no es ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni lunes. No, ese día del Señor está hablando acerca de el período de la gran tribulación. De eso está hablando el apóstol Juan y el Espíritu Santo aquí. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recuerden, la abominación desoladora, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cuál es el objeto de culto? Dice objeto, o sea, persona a quien se le rinde culto. Nosotros solamente le rendimos culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Amén. No, sí, hermano. Le decimos, tú eres nuestro rey. Él es nuestro rey, amén. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro paracleto. El Espíritu Santo está con nosotros y somos templo y morada de Él. Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. El Padre eterno está sentado en su trono de gloria. Amén. Entonces, le damos la gloria a Dios, le damos culto a Jesucristo y le damos culto al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, llena mi vida, ¿verdad que sí? Estamos rindiendo adoración y tributo y reconocimiento al Espíritu Santo como la esencia de Dios, como el Dios mismo. Le estamos honrando al Padre, estamos honrando al Hijo. A ellos sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él se levanta contra todo eso. Y recuerde que la Escritura dice que toda blasfemia contra el Padre le es perdonada a la gente si se arrepiente en este siglo. Toda blasfemia contra el Hijo le es perdonada a la gente si se arrepiente en este siglo. O sea, los actores y los promotores y los directores que hicieron la película Jesucristo Superstar y lo ponen a Él como un homosexual, si ellos se arrepienten de esa blasfemia, pueden alcanzar el perdón. Pero aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, diciendo que el Espíritu Santo de Dios es mujer y no se arrepienten, entonces no tendrán perdón ni en este siglo ni en el que viene. Fíjese cómo es Dios. Así es de fuerte. Él es Dios. Luego dice, el cual se opone y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿por qué? Por Dios. La abominación desoladora. Bien, voy a parar ahí. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, está hablando del mismo personaje. Ahora vamos a ver a un monstruo aquí. Así de esa manera lo describe el apóstol Juan. De esta manera él lo vio. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar. Se traduce como las aguas oceánicas o como en la multitud de personas, de gente. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Un nombre que blasfemo. Versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La abominación desoladora. Bien, en el capítulo 11 de Daniel también nosotros encontramos a ese personaje. Pero en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ser como un europeo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, o sea, la venida de Cristo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es hablando de la abominación desoladora. Fíjese, voy a regresar a Mateo capítulo 24, pero usted que ahí es donde está. Ahora bien, casi no me gusta la historia, pero voy a tocarla un poco. Porque la historia va de acuerdo a la Escritura. Porque las ciencias van de acuerdo a la Escritura. La tecnología va de acuerdo a la Escritura. Todo lo que nosotros vemos ahora y observamos a través ya estaba escrito. La ciencia se aumentará, pero se va a acabar también. Fíjense, ya todo está escrito ahí. Todo lo que hemos visto. Bien, entonces voy a decir esto. En el capítulo 7 al capítulo 11 de Daniel, habla de personajes a través de la historia y de alianzas humanas. Usted lo puede leer en casa y mira. Y según la historia, muchas de esas palabras proféticas se cumplieron en algunos hombres como Alejandro el Magno, Calígula, Nerón y un montón de personajes que hicieron parte de la historia y de alguna manera se cumplió en ellos esa profecía. Recuerde que desde que el Señor Jesús murió, Él dio la profecía. Y desde esos tiempos dice que estamos en tiempos finales.
Fíjese cómo es. Ya pasaron casi 2000 años de esas palabras del Señor Jesús. Y para Él, hermano, todo lo que viene pasando, las guerras, rumores de guerras y terremotos y huracanes, y todo ha venido a través de los siglos. No ha habido ninguna variación. Para ellos ya era en la gran tribulación en aquellos tiempos. Recuerde usted que hubo la Santa Inquisición en Inglaterra. Acusaban a los cristianos de herejes. ¿Se recuerda? Si no, vaya a la historia. Y los asesinaban, los mataban en las hogueras. Y después empezaron lo que se le llama, de ahí quedó el dicho, cacería de brujas. Porque empezaron a perseguir a las que practicaban la brujería, pero también agarraban a los cristianos diciendo que eran brujos. ¿Por qué? Porque la iglesia antigua tenía el poder del Señor, cosa que ha perdido la iglesia hoy en día, donde sanaban a los enfermos, hacían grandes milagros, lo que Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis. ¿Sabe por qué? Porque no andaban detrás de la plata, no andaban detrás del dinero, no andaban detrás de la prosperidad, andaban haciendo la obra evangelística que Dios les dijo. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, ellos viendo esto, empezaron a perseguir a los cristianos. Después, en Francia, la Santa Inquisición, empezaron a matar, a decapitar a nuestros hermanos. Y por eso usted encuentra una historia que dice el libro que nunca se quemó. De ahí encontró hombres valientes. Dios siempre le dijo a Elías, Elías le dijo a Dios, solamente yo he quedado de profeta porque a todos los han matado. Y Dios le dijo, no, me he reservado 7000 rodillas. Entonces Dios siempre se reserva en su poder y autoridad hombres, mujeres, señoritas, jóvenes y niños que se levantan y predican el evangelio en las diferentes etapas de la historia humana, desde que Jesús se partió al cielo. Entonces siempre ha habido ese pensamiento de que ya estamos en la gran tribulación, de que ya entramos a los acontecimientos finales, por los acontecimientos que han habido. El último genocida fue Hitler. Recuerde que exterminó a millones de judíos, también a cristianos, los exterminó. Entonces, hermano, le dije que a mí no me gusta la historia, pero tengo que hablar de la historia. Para eso usted entra al internet, ahora usted puede entrar a Imperio Romano, Imperio Otorromano, Imperio Griego, Imperio Medo-Persa, Imperio Babilónico, y va a ver ahí todo lo que ha sucedido desde el tiempo que Jesús dio las profecías. Pero luego dijo, pero aún no es el fin. Y da una pauta. Pero cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, entonces a través de la historia se nos da una pauta. Antíoco Epífanes, antes de que se destruyera el templo, invade Israel, invade Jerusalén y entra al templo, y lo que sacrifica es una puerca. ¿Se imagina usted? Lo más aborrecible para el pueblo de Dios, una puerca en el altar de los sacrificios, de el olor agradable que subía a la presencia de Dios. Este individuo vino y sacrificó una puerca, abominación desoladora. Para nuestros hermanos de ese tiempo él era el anticristo, pero la escritura dice que era un espíritu del anticristo. Ahora bien, este personaje que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, miren los prodigios y maravillas que va a hacer, y lo van a seguir. Eso es después del rapto de la iglesia, ya lo dijimos. Ahora bien, Daniel, Ezequiel, Jeremías y el Señor Jesús habla de alianzas humanas para tratar de adquirir la paz sobre la tierra. Y ahí usted encuentra a la OTAN, que es la que está ahorita en conflicto con Rusia, llevando sus misiles termonucleares, bombas aquí, bombas allá, listos para dispararse. Está la ONU, que es la que trata la manera de, por la vía diplomática, hacer que no estallen las guerras, pero a pesar de eso hemos visto muchas guerras. Estados Unidos ha estado en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea del Norte,
Ha estado en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, que es la última que acaban de salir de ahí. 20 años en Afganistán. Los rusos también han estado motivados por la guerra. Han invadido Afganistán, de donde salieron. No pudieron vencer a los afganos, como tampoco los americanos, ni la OTAN. Han invadido también Jordania, los rusos. Quisieron invadir Turquía. Y no han podido, porque no ha llegado el tiempo ni la hora que Dios ha establecido para que eso suceda. Porque la iglesia todavía está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Y está deteniendo ese imperio bélico del enemigo en contra de la iglesia del Señor. Fíjense, esos son misterios de Dios. Cosas, hermano, que los hombres que el Señor ha puesto en los últimos días, escatólogos y teólogos, han explicado en grande abundancia y los critican. Y empiezan a decir, no, que esto, no, que lo otro. Yo te digo a ti que eres muy estudioso de la Escritura. Entonces, ¿cuándo es el arrebatamiento en la iglesia? Porque dices que vamos a pasar por la gran tribulación. Aparte es tribulación y aparte es la gran tribulación. Principio de dolor es muy diferente. Bien. Abominación desoladora. Nosotros encontramos entonces en Daniel capítulo 11, versos 36, 37 y 31 al personaje. Apocalipsis 13, versículo 1 y 8. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, 8 y 9, encontramos al personaje de lo que es la abominación desoladora. Fíjense, a este individuo también se le llama la bestia. ¿Verdad que sí? O el anticristo. Y nosotros miramos entonces a dos bestias. Una que sale primero y luego otra que sale segundo. Que es el anticristo y es el falso profeta y la bestia en sí. Y uno dice que le dio poder a la bestia e hicieron una gran estatua. Recuérdense, el imperio de los gentiles empieza con una estatua y termina con una estatua. Nabucodonosor eligió su estatua, ¿verdad que sí? Y ahí empieza la profecía de todas las alianzas humanas que iban a haber y de todos los imperios que iban a haber y de todo lo que se iba a levantar en contra de Israel y de la iglesia del Señor. Todo está ahí. Mire la historia y lo va a ver. Yo, gracias a Dios, no soy historiador. Tuve que estudiar la historia porque tenía que ganar los exámenes, pero más creo en la palabra del Señor. Y hermano, cuando nosotros miramos esto, habla acerca de la bestia que sube en el Apocalipsis capítulo 17. ¿Y qué quiere decir bestia? Y ahí usted encuentra entonces ahí que va a ser marcar en la mano derecha o en la frente con el 666. Algunos hermanos en Cristo Jesús, con todo respeto, con todo amor, yo les quiero decir que se han equivocado en dar fechas. No hay ninguna fecha establecida cuando eso sea. Eso solo le pertenece a papá, a Él, sea la gloria por los de los siglos. Lo que pasa es de que nos aferramos a un pasaje que dice que todo lo que va a pasar, ¿acaso no Dios se lo va a revelar a sus siervos? Pero nos lo va a revelar a nosotros para que la iglesia sea preparada para el arrebatamiento de su pueblo, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia sea parte de lo malo, para que la iglesia esté vigilante. Para eso se nos va a ser revelado, no para decir una fecha. Ya pasó enero, ahora viene febrero, y ahora están diciendo que en septiembre, y ahora están diciendo que en el año 2030. No de fechas, solo sabemos que el Señor viene pronto. Y esa profecía le fue dada a Juan: he aquí, yo vengo pronto. Y ese yo vengo pronto, ¿se imagina usted? Fue 60 años después de la muerte de Cristo. Y han pasado 2000 años y todavía no ha venido. ¿Por qué? Porque para el Señor, hermano mío, Él no tiene límite de tiempo. Él no está en el tiempo del ser humano. Él no lo acapara el tiempo, ni la distancia, ni los años. No, Él no. Él ejecuta su palabra cuando Él así lo va a creer necesario. Entonces, bestia dice que es un animal. Y es un animal cazador,
salvaje. Imagínense, esa es bestia. Así comparan a este hombre. El animal más sangriento que hay sobre la faz de la tierra y que se come vivo a sus presas es la hiena. La hiena agarra y empieza a comerse los vivos. Los leones, siendo mucho el hambre, lo hacen, pero no siempre. La hiena no. El dragón un dragón que está en Australia, que no sé cómo se pronuncia su nombre, él también se come a sus presas vivas. Pero los científicos dicen que su saliva, cuando toca la parte que va a comer, les pone una anestesia que ellos no sienten cuando los está mordiendo y comiéndoselos. Así es el enemigo, ¿no? A veces no sentimos nosotros cuando estamos bien anestesiados y nos está comiendo. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros probamos la carne nos gusta, ¿verdad? Se dice que los cazadores en Alaska, para agarrar al lobo, para que no se coman las ovejas, van y agarran un cuchillo filudo y lo llenan de sangre de oveja y le ponen hielo, lo siembran ahí. Y con la nieve que cae ahí en ese lugar, el cuchillo se esconde ahí. Pero el lobo olfatea la sangre de la oveja y va y empieza a lamer. Y mientras más lame y más lame, va quitando la nieve y se va rasgando la lengua. Y se muere ahí el lobo. Está rasgando y rasgando con su propia sangre. Así hay mucho creyente que no se da cuenta que está actuando carnalmente y va a perecer si no se despierta a tiempo de ese deseo de la carne. Bestia, animal salvaje, pero también se define como un personaje violento y destructor sin misericordia, feroz. Ese es este individuo que no va a tener misericordia de nadie. Por eso Jesús dice: entonces, las que estén en cinta, huyan, váyanse a los montes. Por eso es que algunos dicen que la iglesia que va a pasar la gran tribulación dice que se va a esconder en los montes, porque así dice la escritura: vayan y escóndanse. Dice: el que esté en la azotea no venga a tomar nada, no descienda, porque es terrible este hombre, violento. Pero también habla de la bestia como el último gobernador, rey, o como le quiera llamar, del siglo en que estamos viviendo. O sea, el anticristo con la bestia y el falso profeta. Imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él también quiere ser la bestia, el anticristo y el falso profeta. Hermanos amados, fíjense que fue global para después irnos saboreando poco a poco. Estamos en el preludio del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, me dirá: hermano, ¿para qué lo está enseñando? Para eso. Por si no queremos pasar la gran tribulación, tenemos que prepararnos, hermano, para que vea todo lo que va a suceder. Y le quiero decir de antemano: todo lo que viene no es obra de Satanás. Dice la escritura claramente: y yo vi que nadie podía tomar el libro, ni leerlo, ni mirarlo. De desatar sus sellos, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a nadie. Entonces quiere decir que solamente el Señor Jesús es el que puede hacerlo. Y Él determinará lo que va a pasar sobre la faz de la tierra. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es estar listos y preparados. Amén. Perdonar es difícil, pero lo debemos de hacer, porque queremos estar con el Señor. Es difícil vigilar, pero lo debemos de hacer, porque queremos estar con el Señor. Es duro caminar en la presencia del Señor, pero eso es lo que nos queda a nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Dejémonos de pleitos, dejémonos de opiniones y de palabras, miremos la palabra del Señor de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado. Si es muchísima, gloria a Dios; si es poca, gloria a Dios, pero que sea para la edificación de la iglesia del Señor. Pongamos de pie, hermanos, mientras nuestros hermanos hacemos una alabanza y una oración. Y recuérdense, hay tratados
Y recuerde que el domingo a las 6:30 estamos en este lugar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Te adoramos, Jesús. te damos gracias, mi amado Dios, por tu presencia en esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de nuestros vehículos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Amén y amén. Gloria.